Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luz Televisión y también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch, y en Instagram también, que podéis seguir esta entrevista siempre interesante, fundamentalmente para los ecuatorianos que viven ya no solo en Huelva y provincia, sino los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, gracias a las redes sociales, porque vamos a hablar con Diana Veloz Yepes, que es la cónsul general del Ecuador en Málaga y que ya estuvo aquí hace unos días, pero habida cuenta de que hay una segunda vuelta para elegir presidente o presidenta en Ecuador, pues nos va a dar más información. Diana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, estimado Paco, qué gusto poder saludarte y a través tuyo a todos los que nos ven a través de Radio Antena Huelva. Ya pronosticaba que posiblemente volverías para hablar de la segunda vuelta. Era lo habitual, es lo habitual, ¿no? Lo normal que suceda. Efectivamente, siempre es bueno para la democracia una segunda vuelta, ¿no? Sobre todo porque permite que los resultados pues le den realmente el triunfo a quien tenga la mayoría absoluta. Y efectivamente pues hemos tenido unos resultados de primera vuelta bastante cercanos. Los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta tienen apenas una diferencia de 0.17, que prácticamente es un empate técnico, ¿verdad? Correcto. Entonces sí, vamos a definir el futuro presidente o presidenta del Ecuador en estas próximas elecciones el domingo 13 de abril. Esa primera vuelta, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué datos tenéis de Huelva, de la participación? ¿Si todo fue con fluidez? ¿Y si hubo algún incidente? ¿O cómo fue ese recuento y esas votaciones? Bueno, fue una participación que rodeó aproximadamente el 34% de participación. Es mucho mayor que la que tuvimos el año anterior o las elecciones anteriores cuando se hizo la consulta popular y el referéndum. En esa ocasión estuvimos cerca del 22% de participación, así que bueno, se subió 12 puntos al 34% esta ocasión. Estimamos que al ser una segunda vuelta presidencial y ya solamente enfocarnos en la elección del futuro presidente o presidenta del Ecuador, pues esta participación aumentará. Aquí en Huelva se realizó en la Asociación de Vecinos Nueva Huelva. No hubo ninguna novedad. Realmente los ecuatorianos, los vecinos ecuatorianos que residen aquí en Huelva, pues son ciudadanos muy tranquilos, todo se desarrolla con normalidad, acuden muy temprano a votar, con lo cual este es uno de los recintos que no da ningún problema en el momento de las elecciones. Qué bien, magnífico. Esperemos, animamos a los ecuatorianos que viven en Huelva y provincia que se animen, que luego vamos a decir a qué hora se abre el colegio electoral, qué día, cómo va a ser ese proceso electoral. Pero antes me gustaría que me hablase tanto de la presidenta como del presidente. Uno u otro van a regir los destinos del Ecuador en los próximos años. Háblanos de quiénes pasan a la segunda vuelta y si quiere hacer algún perfil de los candidatos. Bueno, como le explicaba Paco, la primera vuelta recién en nuestro Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de la primera vuelta el pasado 14 de marzo, porque hubieron impugnaciones, entonces hasta que se resuelvan esas impugnaciones, pues los resultados fueron proclamados hace pocos días. A la segunda vuelta electoral pasa con un 44% de los votantes, de los votos a su favor, la lista número 5 con Luisa González a la cabeza de esta lista como candidata presidencial por el movimiento político Revolución Ciudadana, y con un 44.17% la lista 7 de Daniel Noboa Sin, que es el actual presidente del Ecuador, de Movimiento Acción Democrática Nacional ADN. Entonces son los dos candidatos que se van a enfrentar ahora en esta segunda vuelta. Tenemos por un lado, para hacer un perfil general, la representante de un partido, Movimiento Político Revolución Ciudadana, que estaría alineado hacia la izquierda en nuestro caso, y el actual presidente Daniel Noboa Sin, que el Movimiento Acción Democrática Nacional pues estaría identificado o situado hacia la derecha en cuanto a sus planes políticos. Bueno, que imagino que habrá debate, ¿no? Como en todos los países habituales democráticos del mundo, que habrá debate entre los dos candidato y candidata. ¿Se puede ver el señor de Ecuador que viva en Nepe, no sé, o en Huelva, puede tener acceso a ver ese debate? ¿Y cuándo se va a producir? Sí, estimado Paco, precisamente hoy, domingo 23, se va a producir el debate. El debate presidencial es uno de los puntos obligatorios en el calendario electoral. La presencia, de hecho, de los candidatos es obligatoria.
lo organiza el Consejo Nacional Electoral. Este debate va a realizarse a las 8 de la noche, con la diferencia horaria que tenemos con Ecuador, pues esto sería para más o menos las 2 de la mañana, hora de España. Puede verse a través de el YouTube, de la plataforma YouTube, buscando el canal del Consejo Nacional Electoral. Por la hora también nosotros lo que haremos es mañana en las redes sociales del consulado, Facebook, Twitter X, Instagram, colocar el link que seguramente ya estará disponible para que podamos ver con unas horas de diferencia, pero con igual expectativa, sí, pues cómo se fue desarrollando este debate presidencial, sobre todo porque es la oportunidad que tienen los candidatos precisamente de dar a conocer sus planes de gobierno con preguntas puntuales, y generalmente este debate pues topa varios temas fundamentales que son de interés para el futuro del país, como son la educación, la parte económica, la parte de salud, y sobre todo para nosotros lo que es la seguridad, la economía y el empleo y la gobernabilidad. Está interesante lo que acaba de decir antes, porque en España no es obligatorio. Es decir, si hay una televisión organiza un debate de 2 candidatos, de 3 o de 4, un candidato puede negarse a ir a ese debate. Yo creo que lo que hace Ecuador me parece acertado es la obligación de cada candidato que no está a ser presidente o presidenta debe ir a un debate, y eso me parece que es bastante plausible, y en España debería por ley regularse que todos los candidatos deben ir sí o sí al debate final. ¿Cómo es la situación ahora en Ecuador? ¿Cómo está el país ahora mismo? Una fotografía de Ecuador. Pues estamos bastante cercanos acá por las lluvias. Estamos inundados, literalmente. Sí, vale. De pasar, recordarás la vez anterior que estuvimos aquí, pues teníamos el problema precisamente de la sequía, teníamos un grave problema de cortes de energía eléctrica debido a que nuestra energía, que se basa básicamente en empresas hidroeléctricas, pues al tener el mínimo no podían funcionar. Y claro, hemos pasado al otro extremo ahora a estar inundados con los problemas, obviamente, que esto se suscita. En cuanto a la seguridad, mantenemos pues este balance, este control por parte del gobierno de tratar de mantener las cosas un poco en orden, pero a la vez también la lamentable coexistencia que tenemos pues con los grupos del crimen organizado, ¿no? que están presentes en mi país, lastimosamente. En lo político, pues estamos viviendo días intensos, precisamente marcados por las campañas electorales y por esta expectativa de lo que va a ser el poder elegir al próximo binomio presidencial que nos gobernará pues los siguientes 4 años en Ecuador, que es el periodo presidencial reglamentario para nosotros. Diana, los datos que me diste antes de la participación, no sé si fueron los datos de Huelva o de Andalucía, los que me diste. Son los datos generales de Andalucía. Bien, son los datos generales de Andalucía. Recuerda que tenemos 7 recintos electorales aquí en Andalucía, que están ubicados precisamente en Almería capital, en Granada, en Huelva, en Málaga, en Marbella, en Sevilla y en Vera. Entonces, hacemos siempre un promedio de estos 7 recintos. Oye, que la cuestión logística, ¿no? De cómo organizar las mesas, el señor que se sienta a la mesa, quién controla, ¿eso cómo lo hacéis? ¿Son todos ecuatorianos? ¿Son personas voluntarias? Son todos ecuatorianos, y son además ecuatorianos que hayan ya realizado sus procesos de cambio de domicilio electoral o de empadronamiento electoral, como lo llamamos nosotros. Es decir, de tener mi domicilio electoral y votar en Ecuador, tenía que haber hecho yo mi cambio de domicilio electoral hasta mayo del año anterior para poder constar en el padrón electoral de estas elecciones. Entonces, el Consejo Nacional Electoral en Ecuador mismo realiza un sorteo público, incluso con presencia de notarios, de donde extrae de las bases de datos precisamente de todos los ecuatorianos que estamos habilitados para votar entre 18 años en adelante, los nombres de las personas que van a sentarse en la mesa electoral. En el caso de Ecuador son 3 personas, un presidente, un secretario y un vocal. Ellos son, digamos, los miembros titulares, y además se busca una persona que pueda hacer de suplente. A nosotros nos mandan esa lista de esa primera selección. En este caso, los mismos que participaron o que fueron seleccionados para la primera vuelta deberían estar en esta segunda vuelta. Sin embargo, pues por razones de trabajo o por viajes, algunas personas se excusan. Entonces, en este caso nos toca echar mano de los voluntarios. Así que, aprovechando este espacio,
hacer un llamado a los ecuatorianos que hayan realizado su cambio de domicilio electoral para votar en Andalucía, para que nos manden se comuniquen con el consulado, o sea, enviándonos un correo electrónico o una llamada de teléfono. Nuestro correo es info.malaga@cancillería.gov.es, con una copia de su cédula o pasaporte ecuatoriano, pues, y vosotros poderles hacer parte de la lista de voluntarios. Cuando faltan precisamente estos miembros de Junta Receptora de Voto principales, echamos mano a llamar a los voluntarios. Y si bien el voto en el exterior no es obligatorio para nosotros, pues sí hay que destacar la labor principal que hacen los miembros de Junta Receptora de Voto, estando no de una manera obligatoria, pero sí presentes todo el día de las elecciones. Ellos empiezan su jornada a las 8 de la mañana y se quedan mucho más allá de la finalización del proceso electoral, que será a las 7 de la tarde, precisamente porque ahí empieza recién el escrutinio, ¿no? La vez anterior, pues como eran varias dignidades las que elegíamos en la primera vuelta, pues nos demoramos un poco más. Estimamos que esta vez, al ser una sola papeleta electoral, que es lo que vamos a entregar, pues la fase de escrutinio sea bastante ágil y bastante rápida y podamos pues terminar con los resultados antes. Sí, una curiosidad, porque nos está poniendo nuestra realizadora Liliana ahí la fotografía de los dos candidatos, la señora Rodríguez y el señor Novoa, pero aparecen dos personas en una de las fotografías, dos personas por debajo de los dos candidatos. Sí, ¿me puede explicar quiénes son? Las personas que aparecen, a ver si luego lo vamos a ver. Sí, deben estar apareciendo los nombres de la señora Luisa González y del señor Daniel Novoa Asín, que son los dos candidatos a presidenta y presidente. Como le explicaba, Luisa González representa la lista 5 y Daniel Novoa a la lista 7. Han pasado con un margen muy pequeño de diferencia, ¿no? Veamos qué sí, nos sale. Ahora te lo voy a decir, cuando salga, no, pero yo no me refiero a los dos candidatos, sino personas que acompañan. Se aparecen dos. Ahora cuando salga en el panel te voy a decir, porque... Bueno, como estamos hablando de un binomio presidencial, entonces precisamente vamos a elegir presidenta y vicepresidente, porque nosotros en Ecuador tenemos la alternativa de género, ¿no? Entonces, si la candidata es presidenta, el candidato a vicepresidente tiene que ser obligatoriamente un hombre. Y en el caso, pues, de el candidato a presidente, pues, tiene que tener la candidata vicepresidente. Entonces, quizás esas son las personas que estamos viendo en la foto, ¿no? Son el binomio, pero siempre alternado, por buscar la equidad de género. Me ha quedado claro ahora con eso. Diana, ¿qué te iba a decir? Los observadores internacionales que normalmente van a los países para observar de que todo esté correcto, ¿qué papel juegan en las elecciones, en esta segunda vuelta en el Ecuador? Pues nuestro Código de la Democracia establece precisamente que los observadores están para poder observar cómo se desarrolla el proceso electoral, supervisar, dialogar con los actores políticos, con los electores, con los miembros de Junta Receptora de Voto, pero siempre dentro de límites que no permitan o que no interfieran en el proceso electoral. Se les otorga libertad de circulación y también el acceso a documentos relacionados con el proceso electoral, y sus funciones se cumplen antes, durante e incluso después, ¿no? El día de las elecciones, en este caso aquí en Andalucía, contamos ya la primera vuelta electoral y vamos a contar ahora en la segunda vuelta electoral con 17 observadores internacionales. No está mal, ¿eh? Sí, ellos están acreditados o entraron al proceso para lograr su acreditación como parte de la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Son estudiantes de Derecho y algunos de ellos son también profesores. Ya los vimos en la primera vuelta, ellos están observando, tomando nota, y la idea es que al final del proceso electoral, pues ellos emitan informes al Consejo Nacional Electoral sobre las observaciones. ¿Vieron o no vieron que el proceso electoral se desarrolló de la manera establecida en la ley? ¿Hay algo que mejorar? Entonces esto es parte también del ejercicio político, ¿no? de la democracia, que permite precisamente ir perfeccionando pues nuestros procesos políticos. Bien, en esta segunda vuelta las mesas van a ser la misma que la primera vuelta, y también la Junta Receptora va a ser todo igual. Todo igual, absolutamente todo igual. Las mismas mesas, como te explicaba, incluso los mismos miembros de Junta Receptora de Voto. Se ha procurado, hay quienes excusan, eso sí, es en los mismos lugares. Hemos procurado reservar y confirmar precisamente los 7 recintos locales en Andalucía. En el caso de Huelva, como explicaba, va a ser en la Asociación de Vecinos Nueva Huelva, ubicada en la calle Alonso de Ercilla, número 21. También vamos a estar en Almería, en el Hotel Vértice Índalo, en Granada, en el Centro Cívico El Zaidín,
en Málaga, en las oficinas del Consulado del Ecuador en Málaga, en Marbella, en el Palacio de Exposiciones Adolfo Suárez, en Sevilla, en el Centro Polivalente Virgen de los Reyes, y finalmente en Vera vamos a estar presentes una vez más en la Asociación de Ecuatorianos Huancavilca del Amazonas, UDEA. Cualquier ecuatoriano que nos escucha ahora mismo, o que nos ve, o que nos escucha, o que nos ve en la tele, y te pregunta, Diana, ¿qué documento debo tener para poder votar en la segunda vuelta? Los mismos que en todas las votaciones, son básicamente nuestros documentos de identidad ecuatorianos, la cédula de ciudadanía ecuatoriana o el pasaporte ecuatoriano, y hago énfasis en que sea ecuatoriano porque seguimos presentando el caso de compatriotas que se presentan con su pasaporte español o con su DNI español, y en ese caso pues no pueden votar porque se tratan de elecciones ecuatorianas. Entonces creo que es la ocasión perfecta para sacar nuestros pasaportes ecuatorianos y darles un uso cuando estamos aquí en el exterior. Entonces es la cédula ecuatoriana o el pasaporte ecuatoriano, y en este caso no importa que estén caducados, o sea, vigente o caducado, son documentos habilitantes para poder votar. Lo único que necesitamos es que sea original y que esté en un buen estado, ¿no? O sea, que no sean copias y que sobre todo no estén deteriorados. ¿Y un ecuatoriano que esté empadronado en Málaga, por ejemplo, y quiera votar en Huelva, lo puede hacer? No, no lo puede hacer. Tiene que precisamente votar en donde le ha sido asignado ese recinto, y es porque tenemos lo que se denomina el padrón electoral, ¿no? Entonces es una lista de ciudadanos habilitados para votar ahí, y hay que firmar al lado del nombre. Entonces, dependiendo del padrón electoral. ¿Cómo consultar el lugar de votación? Pues les invito a que en nuestro Instagram del Consulado del Ecuador en Málaga se dirijan a la biografía. Ahí está el link. Hemos fijado precisamente el acceso directo al Consejo Nacional Electoral para poder verificar el lugar de votación. ¿Y para cambiar de domicilio electoral, por ejemplo, hay? Sí, el cambio de domicilio electoral es un servicio permanente en el Consulado del Ecuador en Málaga. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera hacer su cambio de domicilio electoral, sin importar que estemos ya antes de las elecciones o que pasemos incluso de las elecciones, puede acercarse al consulado sin cita por la mañana, llevando su pasaporte o cédula ecuatoriano, y le podemos asistir para hacer este cambio de domicilio electoral. Pero también es un sistema que está diseñado para que lo pueda hacer uno por su propia cuenta. Entonces, en este sentido, también pueden ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es, o como les había indicado, pues en el link de nuestra biografía en Instagram y también en Facebook, también lo tenemos publicado, pueden acceder directamente a la página del Consejo Nacional Electoral y hacer uno mismo online el cambio de domicilio sin la necesidad de acercarse hasta Málaga. Bueno, vamos a recordar a los ecuatorianos de Huelva. Cuando digo Huelva, digo la capital y la provincia. En Lepe, que viven muchos ecuatorianos, en Palos, en Moguer, en Lucena, en fin, donde se desarrolla la agricultura, que hay haciendo una magnífica labor los ecuatorianos que vienen aquí a trabajar. ¿Desde qué hora está abierto el colegio electoral, que vuelvo a decir, calle Alonso de Ercilla, para ubicarle la famosa barriada de la Hispanidad? Ahí está concretamente el colegio electoral. ¿Desde qué hora están abiertos los colegios? Continuamos manteniendo el horario del 9 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente. Recomendar a los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a través de tu canal, pues que traten de ir en la mañana. Al ser una segunda vuelta electoral de precisamente elecciones presidenciales, nosotros calculamos o esperamos que haya una gran presencia de ecuatorianos. En este sentido, pues se recomienda que vayan en tempranas horas de la mañana, eviten la acumulación que siempre se genera a la hora del almuerzo, pero sobre todo eviten ir al final de la tarde, o sea, exactamente sobre las 7 de la tarde, porque la ley determina que a las 7 en punto, aunque hayan personas que estén en la fila de la votación o que hayan ya ha presentado su documento en la mesa electoral, pues no podrán ejercer el derecho al voto. A las 7 en punto se cierran las elecciones, pues sería lamentable haber hecho el viaje y la fila y no poder votar. En este sentido, pues recomendarles que, sin olvidarse su cédula o pasaporte ecuatoriano, se acerquen por favor a votar antes de las 7 de la tarde. Toda esta preparación que estamos hablando de Andalucía, Diana, ¿esto pasa igual en las comunidades? ¿Lo hacen igual en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, en Galicia? ¿Es igual el proceso? Sí, el proceso es igual, es uno solo para Ecuador. Aquí en España
España, estamos 6 consulados generales, 6 consulados rentados, y efectivamente, pues, mis colegas en las demás jurisdicciones que tienen a su cargo, pues, preparan este mismo proceso electoral. La única diferencia que tenemos nosotros es que somos el único consulado de España y el único consulado del mundo que tiene a su cargo 7 recintos electorales. Somos el que más recintos electorales tiene a su cargo. Madrid tiene 2, Barcelona tiene 2, Valencia tiene 2, etcétera, etcétera. Murcia tiene 3, Palma de Mallorca tiene 1, y bueno, y nosotros con 7. Esto creo que refleja precisamente el compromiso de llegar lo más cerca de donde se encuentran nuestros compatriotas. Y claro, la comunidad autónoma de Andalucía es muy grande, bastante extensa. Entonces, bueno, creo que esto es uno de los testimonios de tratar de acercar el ejercicio de la ciudadanía ecuatoriana a nuestros compatriotas que se encuentran aquí residiendo en Andalucía. Por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene Andalucía respecto a otras comunidades de España, ¿en Andalucía es donde viven más ecuatorianos en esta comunidad? ¿Tú tienes algún dato? Sí, la mayor cantidad de ecuatorianos están en Sevilla. En la provincia de Sevilla, pero tenemos también gran presencia de ecuatorianos en Málaga, en la provincia de Málaga, sobre todo divididos entre Málaga capital y Marbella. Y otra y digamos que el tercer gran grupo está hacia el levante, en la zona de Almería, que es básicamente la zona agrícola, ¿no? Entonces, menor representación, pero también por la importancia agrícola, pues la tenemos en Jaén y en Granada. En Córdoba también, o sea, estamos presentes en todas las provincias, pero la mayor cantidad que nos dan las estadísticas precisamente, pues están situados entre Málaga y Sevilla. Diana, independientemente de las elecciones, ¿es fácil para un ecuatoriano que quiera venir a trabajar a España? ¿El tema de la documentación es ágil? ¿Es recomendable? ¿Cómo va eso? Porque seguramente nos escucha alguien desde Ecuador. Me gustaría trabajar en España. Bueno, todo el proceso precisamente de los permisos de trabajo, sobre todo la visa de trabajo, porque para llegar a España nosotros somos uno de los países que necesita visa. Entonces, todo lo que corresponde a la aplicación de una visa de trabajo, a las oportunidades de la visa de trabajo, pues se tramitan a través del consulado los 2 consulados de España en Ecuador. Ajá. Esto está a cargo de las autoridades españolas. Como gobierno del Ecuador, nosotros lo que tenemos ahora mismo en marcha es que somos parte del programa de migración circular de España, el denominado GECO, que alguna vez me parece que hablamos. Entonces, precisamente los ecuatorianos que se encuentran, un grupo de ecuatorianos que se encuentra aquí en Huelva está dedicado pues a la cosecha de los frutos rojos, y ellos han venido precisamente dentro de este programa de migración circular a trabajar aquí durante 9 meses y regresan a Ecuador 3 meses, sí, y así van y vienen en la campaña. Ahora, pues, con esto de las lluvias, pues, estamos un poco que no se puede cosechar la frutilla, ¿no? Digamos, es una planta bastante delicada. Tenemos un grupo más numeroso ahora mismo que empezó su plan piloto de migración circular en Almería. Están ellos dedicados pues a la cosecha de las lechugas allá precisamente en el Levante. Y aspiramos pues que estos planes pilotos o estos procesos pues se vayan ampliando a las otras provincias. Yo creo que como cualquier otra cosa o cualquier país del mundo, lo que nosotros recomendamos como Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es que la migración se haga de una forma regular y segura, ¿no? Claro. Entonces, ninguna otra forma que no sea venir con una visa de trabajo es recomendable y, por supuesto, en el caso de venir a Europa, pues se vuelve imposible. Nuestra forma de acceder aquí es por vía aérea. Las demás circunstancias que puedan darse, pues son, de los casos que nosotros conocemos, son mínimos, pero obviamente siempre recordar que la migración debe ser de una forma regular, ordenada y segura. Coincido contigo en esa apreciación. Diana, ¿a qué hora vamos a saber aproximadamente quién va a ser el presidente o la presidenta de Ecuador? Yo creo que esta vez lo vamos a tener difícil. Obviamente existen encuestas, existen empresas encuestadoras también en Ecuador que han cumplido procedimientos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral y han sido acreditados para oficialmente hacer lo que ellos llaman una encuesta a boca de urna, ¿no? A la salida de los recintos electorales, pues ellos preguntan directamente a las personas cuál ha sido su intención de voto y van registrando eso. Obviamente no son datos oficiales, pero dentro de la estadística concebida como ciencia, ¿no es cierto? Que permite extraer una muestra y hacer el tipo de ponderaciones, pues creo que esos serían los
primeros resultados que conoceríamos una vez que se cierre el proceso electoral en Ecuador, que por cierto se cierra, ellos empiezan más temprano, a las 7 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde, pero obviamente eso en horario de Ecuador, lo que para nosotros pues, para esa época que ya cambiaremos la hora, ya serán 7 horas de diferencia, con lo cual pueden ser tranquilamente 7 horas después para nosotros. Después, ya lunes, digamos lunes a mediodía. Sí, a medianoche, una cosa así, pero estimamos que por ser una segunda vuelta, que los dos candidatos han pasado precisamente esta segunda vuelta con un margen tan pequeño de diferencia, pues cualquier pronunciamiento sobre los resultados va a tomarse su tiempo precisamente para que sea efectivo. Nosotros lo que les recomendamos es que esperemos los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, porque todo lo demás pueden ser proyecciones, pero hasta que no se escruten el 100% de las actas, hasta que no se procese el escrutamiento del 100% de las actas, que esto es un sistema informático y luego posteriormente pues se resuelvan todas las impugnaciones, pues no tendremos. Según el calendario electoral, pues está previsto que en las siguientes semanas pues el Consejo Nacional Electoral tenga un plazo para ya proclamar cuáles serán los resultados. En todo caso, nosotros tendremos digamos, la renovación del periodo presidencial en el caso de que se reelija el actual presidente, o el inicio del nuevo proceso, del nuevo periodo presidencial en el caso de que resulte ganadora la candidata a presidenta. Se realizará el próximo 24 de mayo. Entonces, para nosotros, pues el 24 de mayo, que coincide con nuestra fiesta de la independencia, pues es precisamente la fecha en la cual empieza a correr los siguientes 4 años. Ahí en la posesión, pues ahí sí sabremos quién es. O sea, dentro de 4 años te tenemos aquí otra vez para hablar de las elecciones en Ecuador, ¿o no? No, nosotros tenemos periodos de elecciones en el exterior cada 2 años. La verdad es que cada 2 años. Lo que pasa es que estas últimas veces se nos ha cruzado mucho con procesos electorales, sí, pero no de elección de dignidades, sino más bien de pronunciamientos en consultas populares y en referéndums, ¿no? Pero realmente si no existe un procedimiento de eso, pues en el 2027 tendremos elecciones seccionales, entonces ahí tendremos un nuevo proceso electoral. Y si Diana, no, pues el siguiente. Diana, sí, porque si al presidente o la presidenta se le ocurre hacer un referéndum, tenéis que hacer este procedimiento igual, es decir, pues vamos a votar y sería igual también, lo que estamos hablando ahora. Sí. Suele ser habitual en Ecuador que los presidentes dicen, bueno, vamos a hacer un referéndum y preguntar a la ciudadanía que queremos hacer alguna modificación, y sería interesante preguntar a los ecuatorianos. Bueno, existen ciertos temas que pueden ser sometidos a referéndum. No cabe tanto como el deseo simplemente del presidente de someterlo. O sea, generalmente son circunstancias excepcionales, como por ejemplo, si el tema o la normativa que se quiere introducir, pues reforma, por ejemplo, la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ahí es ese caso. Pero tenemos canales regulares por los cuales está previsto cómo se puede reformar la Constitución o cómo se pueden reformar leyes menores. Generalmente, lo que se somete a consulta popular son temas específicos en los cuales pues el canal regular pues va a demorar más, o son leyes económicas o medidas que se necesitan precisamente para que la economía fluya, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchísimos casos. Entonces hay todo un procedimiento por el cual estos temas, estas preguntas de las consultas populares o de los referéndums tienen que ser aprobados precisamente por los órganos competentes en Ecuador, y recién ahí se puede producir la convocatoria a elecciones. Bien, pues interesante. Bueno, pues a ver los resultados. Parece ser que el que gane lo va a hacer por un margen de diferencia muy corto. Gane uno, gane otro, no va a haber una diferencia abismal entre presidente, presidenta, y van a ser cortitos los márgenes de victoria. Parece ser por lo que ocurría en la primera vuelta. Bueno, Diana, ¿alguna cosita más que quieras recordar a los ecuatorianos que tienen dudas? No sé si ir a votar o no votar, convéncele, porque es importante siempre ejercer el derecho al voto. Claro que sí. Recordarles que la segunda vuelta electoral presidencial se va a desarrollar el próximo domingo 13 de abril, es Domingo de Ramos además, así que en Andalucía pues evitemos... tratemos de ir temprano. Hay que ir por la mañana, lo que tú has dicho, nosotros recomendamos a las procesiones y tal, y la gente por la tarde está más ocupada. Sí, además Andalucía pues en Semana Santa tiene otro ritmo, entonces tratemos de hacer eso. Es el domingo 13 de abril, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, no olvidar la cédula del pasaporte ecuatoriano. ¿Cómo saber en dónde votar? Pues no se olviden de consultar en las redes sociales del Consulado del Ecuador en Málaga, ahí hemos colgado en la biografía los accesos directos para consultar los lugares de votación. También pueden hacerlo en la página
página web del Consejo Nacional Electoral o en las aplicaciones que tienen. ¿Por quién votar? Eso es muy importante, que ejerzamos un voto informado y un voto responsable. Y en esto pues están publicados los planes de gobierno de cada uno de los candidatos precisamente en la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es, y pues si quieren un resumen o una cosa un poco más dinámica, pues no se olviden de ver o revisar el video del debate presidencial, que también estará colgado en nuestras redes sociales. Recordarles que el Consulado del Ecuador en Málaga presta pues todos los servicios consulares para toda Andalucía. Principalmente los más demandados son las renovaciones de los pasaportes, las renovaciones de las cédulas, el otorgamiento de poderes o autorizaciones de salida. Bueno, todo ese catálogo de servicios que tenemos, pues pueden consultarlo también en nuestras redes sociales y acudir con tiempo también al Consulado del Ecuador en Málaga para que puedan tener sus trámites a tiempo. Recordar que pueden presentarse con su cédula o pasaporte ecuatoriano, no importa que estén caducados, con que sean originales y estén en buen estado, es suficiente. Muy bien. Bueno, pues gracias, Diana. Ha sido un placer siempre recibirte por aquí. Muchas no sé si dentro de 2 años estarás otra vez por aquí, si seguirás como cónsul general del Ecuador en Málaga. Sé que te gusta tu trabajo, sé que te gusta tu profesión y que la verdad que admiro lo que haces. Muchísimas gracias, y Paco. lo bien que tenéis organizado. ¿Son muchas las personas que trabajan contigo en el consulado? No, realmente somos muy pocas. Ah, ¿sí? Pensé que iba. No, creo que es una de las cosas más maravillosas de este trabajo, ¿no? Sacarle provecho. No, realmente somos muy pocos los que estamos en este consulado, pero pocos y buenos, creo yo. He tenido la suerte de tener un buen equipo de trabajo y bueno, las cosas fluyen y eso es lo importante. Muy bien, pero la verdad que organizáis muy bien esto de las elecciones, lo organizáis sensacionalmente bien. Pues gracias, y aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias, estimado Paco. Un saludo afectuoso para todos quienes nos escuchan y nos ven. Diana Veloz Yepe, que es cónsul general del Ecuador en Málaga. Importante recordar lo que ha dicho, importante ir a votar, elegir a la señora que tengo a mi izquierda, al señor que tengo a la derecha. Son las dos alternativas que tienen para que manden en el Ecuador en los próximos años. Importante leer los programas electorales. Importante también escuchar el debate, que lo vais a tener en redes sociales ya a partir de mañana. Nosotros también lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que las personas puedan oír, y una vez que oigan el debate de la candidata y el candidato, dicen, bueno, pues voy a votar a la señora o al señor, que es el que más me ha convencido. Pero vote a quien vote, lo importante es ir a votar. Ese domingo importante arranca la Semana Santa, el domingo de Ramos, el día 13 de abril, en la calle Alonso de Ercilla, que está justamente en la barriada de la Hispanidad. Al final de la calle, a la derecha, ahí tenéis el colegio electoral. Hay que ir tempranito en la mañana, porque por la tarde hay que ver al Señor que sale con la burrita, y hay que ver la procesión de la Santa Cena de Jesucristo, que eso también está muy bonito y hay que verlo. Por consiguiente, recomendamos que hay que votar en la mañana. Gracias, la programación continúa ahora en la radio.